Seguimos en esta tertulia de viernes 9 de septiembre de 2022 con Alejandro Abal, con Juan Grompone y ahora recibiendo a un tercer invitado. Nos acompaña Camilo López, politólogo uruguayo especializado en temas de política regional, doctorado en ciencia política, docente, investigador en ciencia política y relaciones internacionales, profesor de historia en el IPA también. Camilo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, un gusto saludarles a ustedes y compartir este espacio. Bueno, el tema que tenemos ahora nos lleva para otro lado, pero seguimos fuera del país. Este miércoles Brasil celebró los 200 años de su declaración de independencia del Reino de Portugal. El 7 de septiembre de 1822, el entonces príncipe portugués, Pedro I de Brasil, declaró a Brasil como una nación independiente, un hecho que pasó a ser conocido en la historia como el Grito de Ipiranga. Pedro I había quedado como administrador de Brasil tras el fin de las guerras napoleónicas y la vuelta del rey Juan VI a Portugal. Los privilegios que había ganado Brasil mientras acogía a la exiliada Casa Real desaparecieron con ello, lo que derivó en una alianza entre Pedro I y grupos nacionalistas brasileños que proclamaron la independencia. La conmemoración este año del bicentenario de la independencia coincidió con la campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre. El presidente Jair Bolsonaro, que busca la reelección, encabezó los actos cívico-militares que se desarrollaron el miércoles por la mañana en Brasilia. Ante una multitud que copó por completo la explanada de los ministerios, Bolsonaro realizó un discurso corto de aproximadamente 15 minutos en el que no hizo mención al evento que se recordaba, sino que directamente habló en tono electoral. Alejandro, vos querías hablar de este tema, ¿no? Vos fuiste el que lo sugeriste. Juan me recordaba ahora hace tiempo ya, hace algunas semanas que lo sugeriste, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, yo qué sé, lo primero que quiero decir en este cortísimo tiempo que nos queda es que lo tuyo es realmente anecdótico, porque el comentario que nos hiciste sobre lo que pasó en Londres en este momento con Carlos III, lo referiste a recibido a través de un cable, ¿no? Lo del cable es una expresión el cable por la agencia. Que refiere al telegrama. Al telegrama. Sí, quedé como... Era una actualización, un F5 nomás en los cables de AFP. De la Juan o yo habláramos de un cable todavía, pero tú no. Lo que pasa es que acá teníamos en silencio, por supuesto, siempre tenemos el monitor prendido con la BBC, lo teníamos en silencio y no veíamos, no sabíamos si estábamos viendo imágenes pero de archivo no es un cable, el cable es un no, telegrama. es un ¿cómo le decimos ahora al cable de agencia entonces? ¿Cómo tengo que decirle, Juan? Cable es un telegrama, chao. Bueno, pero y el telegrama tú ni debes saber qué es. Bueno, pero... No, llegué a ver, llegué. Bueno, pero yendo al tema que nos ocupa ahora, que nos podría ocupar, capaz que le tenemos que dar la palabra a Camilo, que bueno, está invitado para compartir con nosotros esto y reservarnos para seguir hablando después, porque es absolutamente imposible en 10, 15, 20, 30, 40 o 50 o 60 minutos tratar este tema del Grito de Ipiranga con algo de profundidad. Y es importantísimo para nosotros, importantísimo para entender el Brasil, importantísimo en mil sentidos. Entonces, pues caramba, yo la verdad, Romina, preferiría, si Juan también está de acuerdo, en darle la palabra a Camilo, Camilo. para ir adelantando del tema. Dale. Camilo, te escuchamos a vos entonces primero. Gracias por la deferencia de proponer esta dinámica. Para ser muy breve, toda celebración es una puesta en escena de lo que un país, de lo que un Estado y de lo que una nación quiere construir sobre sí misma. Entonces es una instancia donde se ven las disputas políticas sobre los sentidos de la historia. Y Brasil tiene una historia riquísima y bastante diferente al resto de América Latina. Hay que pensar que Brasil fue en un momento no solamente una colonia, sino que fue un reino asociado, ¿no? Fue el reino de Portugal, Brasil y Algarves, y fue sede del imperio. O sea, la corona portuguesa vivió en Río de Janeiro, vivió en Brasil. Durante las guerras napoleónicas, ¿no? Sí, a partir de 1808 llegan más de una decena de miles de personas
a instalarse en la corte portuguesa en Brasil. Hay que imaginar el impacto que tiene que ver con ese proceso. Un proceso de independencia que también ha tenido muchas disputas en la memoria histórica y donde se le ha quitado todo lo conflictivo que ha tenido, ¿no? Se muestra como una independencia muy transitada muy pacíficamente, pero hoy cuando más temprano lo escuchaba, creo que era Alejandro que hacía el comentario sobre Cromwell, ¿no? O sea, la Revolución Gloriosa de 1888 tiene el antecedente, Juan fue el que hizo el comentario, tiene el antecedente de la Revolución de Cromwell. Bueno, en esa independencia que parece o sea, que se narra tan pacífica, hay un montón de levantamientos y de conflictos que han quedado silenciados. Entonces, en los 200 años es una fecha muy relevante para la construcción de sentido que Brasil hoy quiere hacer sobre su pasado. Y coincide con la presidencia de Jair Bolsonaro, que para ser muy rápido y abrir la discusión, me parece que logra capturar un evento que tenía un sentido y le da otro sentido totalmente distinto, partidizándolo, utilizándolo políticamente como una puesta en escena de su medición de fuerzas con sus adversarios políticos. Sí, porque recordemos, era el bicentenario, nada más y nada menos, ¿no? Sí, y él utilizó la enorme mayoría del tiempo para hablar de lo político. Totalmente, y con una narrativa política que desafía elementos del Brasil republicano, con una narrativa política que pone tensiones sobre, si bien este es un discurso bastante menos agresivo que el que hizo el aniversario anterior del 7 de septiembre, donde directamente atacó a los poderes, pero esta fue una celebración donde el presidente estaba en la explanada de Planalto con representantes del empresariado, del agronegocio y militares y algunos líderes evangélicos, y no estaban los presidentes de la Cámara de Senadores ni de la Cámara de Diputados de Brasil, ni representantes del Supremo Tribunal Federal. O sea, no estaban quienes presidían los otros poderes de la República. Un presidente que habla al público utilizando el lenguaje que nos tiene acostumbrados, temas del estilo del lenguaje que no es a veces el esperable para esos momentos, y que hace un discurso donde todo se articula en el eje del bien y el mal, donde hay un bien y donde hay un mal, y el mal es todo aquello que él ve como una amenaza de disgregación de la nación, donde su visión sobre lo que puede ser diverso, distinto, pluralista y no homogéneo y alineado a su pensamiento es algo que confronta, ¿no? Uno escucha a Bolsonaro y escucha esa dinámica del amigo y el enemigo que puede encontrar en la filosofía política de Carl Schmitt, que en los tiempos de la Alemania más oscura de la década del 30 planteaba esa idea de que todo aquel que no está conmigo es parte de que me puede disgregar, y por lo tanto tengo que luchar con él en la mirada de la política como conflicto, ¿no? Entonces uno ve eso y se preocupa por un Brasil en el contexto del festejo de sus 200 años. Juan, vos querías ir por la historia, ¿no? Sí, yo quería ir por la historia. Todas las guerras mundiales, que fueron muchas, significaron reordenamiento del planeta, de los territorios del planeta. Pero hay dos en particular que cambiaron con la historia. Las guerras napoleónicas, precisamente, y la Segunda Guerra Mundial. En ambas se iniciaron movimientos anticoloniales, es decir, hubo un primer principio de desintegración del sistema colonial europeo en las guerras napoleónicas, y un segundo, y la finalización en la Segunda Guerra Mundial. De modo que, en realidad, este movimiento fue parte de lo que ocurrió como consecuencia de la Guerra Mundial Napoleónica. Y en particular, los hechos más claros son la Revolución de Mayo, que luego se propagó por el resto de la América española, las colonias españolas. Yo veo el grito de Ipiranga como algo un poco distinto, porque lo veo más bien como una especie de guerra de secesión de un imperio. Es decir, y claro, porque Juan VI regresó a Portugal a continuar con su imperio, y su hijo,
que era que quedó como regente, decidió que en realidad él se podía partir el imperio y quedar él como emperador en el Brasil. Es decir, que no fue una guerra anticolonial. La guerra fue bien distinta, a la Revolución de Mayo, por ejemplo. Entonces yo lo veo como que es una división del imperio portugués que quedó enquistada ahí en Brasil hasta que 50 años después, un poco más, recién ahí lograron el concepto de independencia americana y rotura del sistema colonial. Alejandro, Bueno, ¿coincidís con Juan en eso? no sé realmente si vale la pena que profundicemos o entremos en el tema o lo dejamos para la próxima tertulia, porque que es lo que me gustaría, porque hablar sobre el grito de Ipiranga en sí mismo es muy poco lo que se puede decir del grito de Ipiranga en sí mismo. Lo que se puede decir muchísimo, es de la revolución minera que hubo en Brasil por la segunda mitad del siglo XVIII. Se puede decir muchísimo sobre las invasiones napoleónicas y las consecuencias que incluso con las posteriores guerras carlistas, de la primera guerra carlista, las invasiones napoleónicas y las consecuencias que tuvieron sobre la historia de Brasil mismo, donde toda la corte se trasladó a Brasil y donde empezó todo esto de lo cual estamos hablando ahora. Se puede hablar muchísimo de Pedro I, de una riquísima historia de los pocos años en que vivió, porque en realidad murió creo que de 34 años, o 35 o 36 años de edad, y todo lo que se puede decir de Pedro II. Pedro II que en realidad fue destronado, por decirlo de alguna manera, porque él quiso abdicar, porque él no quiso oponerse al movimiento republicano de fines del siglo XIX, de allá de 1889, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y al contrario, era un hombre que tenía un apoyo popular formidable, el emperador Pedro II, y era emperador en serio, Juan, no era como la reina Isabel. Pero tampoco era tan en serio como por no decir era un emperador, un monarca absoluto. Bueno, pero todo eso tendríamos que hablar durante muchísimo tiempo, y yo no me animo a hacer un resumen para seleccionar un par de cosas y decirlas en 5 minutos, Romina. El tema es apasionante. Fue el que se alargó, me presionó primero para que no hiciéramos largo el de la reina Isabel, se quedó con ganas de la reina Isabel y ahora públicamente me dice que nos quedamos cortos con este. Juan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Mirá que no es broma, ¿eh? No es broma, porque realmente hablar de todo este proceso de Brasil, que nos toca muy de cerca además, porque Pedro I no era un señor que vivía por allá lejos y que no tuvo nada que ver con Uruguay. Tuvo mucho que ver con Uruguay, Pedro I. No era lo principal de su vida política y personal, pero tuvo mucho que ver con lo que pasó acá en Uruguay, el periodo en el cual él fue emperador de Brasil, y Pedro II también. Y todo el proceso de la industrialización de Brasil que ocurrió ante el periodo de gobierno de Pedro II, pero caramba, de cuántas cosas podríamos hablar, ¿no, verdad? Y yo creo que vale la pena hacerlo, ¿sabes, Romina? Yo creo que vale la pena que le dediquemos un buen rato y que hablemos con un poco más de calma y de tiempo de todo esto, que simplemente estoy diciendo los titulares. Telegram, cables. Los cables. Los cables. A ver, Juan tiene otro cable y después Camilo cierra. Sin olvidar del Barón de Mauá, ¿no? Pero por eso hablé de la industrialización, porque me acordé del Barón de Mauá, que corresponde a este periodo, por lo menos la segunda parte del periodo de Pedro II. Pero bueno, en fin. Camilo, te dejamos a vos el cierre. La apertura y el cierre, y cualquier cosa quedas convocado para la semana que viene. Después te decís. La semana que viene voy a estar en Brasil. Mirá, justo. Y bueno, hablas desde ahí. Sí, no tengo todavía muy clara la agenda de actividades, porque hay una inauguración de Museo Ipiranga, tengo una actividad en la Universidad de San Pablo sobre las elecciones y sobre la política exterior brasileña, así que todavía estoy armando el puzzle ahí. Comparto plenamente que es súper interesante hacer una mirada sobre el Brasil en sí mismo y sobre las relaciones de Brasil con Uruguay. O sea, Uruguay probablemente entre 1851, el final de la Guerra Grande, y el final de la Guerra del Paraguay en la década del 70, inicio de la década del 70 del siglo XIX,
es prácticamente un país muy controlado en términos de posibilidad de intervención militar, de presión diplomática, económica, financieramente, muy marcado por Brasil. Y luego, después en los tiempos del vallismo, entramos a la relación con Brasil y con Estados Unidos mucho más marcada durante todo el siglo XX. O sea, no solo mirar la evolución de Brasil, sino lo que Brasil ha sido para nosotros como país en parte de nuestros proyectos. Me parece un lindo desafío. Y creo que en términos generales pensamos poco el Brasil y tenemos una mirada del Brasil bastante simplificada. Yo te iba a plantear eso, iba a poner ese elemento arriba de la mesa, ya que mencionabas esa relación y esa incidencia que tenemos, y cuánto menos conocemos de Brasil que de Argentina, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero la incidencia está en la época de Artigas, Camilo, porque el movimiento que se produjo en la que todavía era la provincia oriental, en la época de Artigas, fue un movimiento de rebeldía contra la invasión brasilera. Prácticamente fue eso, más que de la Junta de Mayo. Era de la gente de Brasil, era del gobierno de Brasil. Pero bueno, son todas cosas que las tenemos que hablar con mucha calma, porque decirlas así no es ni siquiera alargar titulares, ¿no? Para que Juan tiene otro cable de telegrama. Y también tiene que ver con la aparición de los partidos blancos y colorados, la existencia de Argentina y Brasil, ¿eh? Bueno, yo creo que han juntado un montón de evidencia, de elementos como para sugerir y poner de vuelta en agenda entonces este tema la semana que viene. Camilo iba a decir algo. Da para cortarlo en cosas. Creo que además hay otras personas también que desde Uruguay han investigado muy bien el tema de, por ejemplo, el papel de Uruguay en la independencia y el nacimiento del país. Tenemos distintos acercamientos, pero sin duda es un tema apasionante y que pensar el pasado es pensar un poco nuestro presente también, tratar de encontrar ahí, si bien, como decía Mark Twain, la historia no se repite pero rima, ¿no? Hay algunas cosas que nos permiten mirar en el pasado para ver esas difíciles relaciones con nuestros vecinos, los desafíos y las oportunidades que tenemos con ellos. Camilo López. Muchas gracias por la invitación. Camilo López, politólogo uruguayo especializado en temas de política regional, doctorado en ciencias políticas, docente, investigador en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad de la República. Camilo, un placer como siempre. Gracias. Gracias, Romina, gracias, Juan, gracias, Alejandro. Un placer compartir con ustedes y con la audiencia y gracias por la invitación. Juan, Alejandro, nos reencontramos la semana que viene. Hasta la próxima. Sí, nos reencontramos, pero un telegrama brevísimo. Sí. Mañana, ¿puedo? Sí, dale. Mañana se cumplen 118 años de la muerte de Aparicio Saravia en Massoyer, que también da para hablar vinculándolo con Brasil de alguna manera, porque la familia de Aparicio tenía ese origen. Así que, bueno, ya, era solo eso, y por supuesto nos encontramos el sábado, el viernes, y espero podamos seguir con este tema.